Pero sí puede decir. Muy buenos días. Yo soy profesora en el ITAM, ya no doy clase, todavía quedé como profesora. Buenos días, bienvenidos a este tercer día del coloquio, tercer y último día del coloquio. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora María Trigueros, quien es una experimentada investigadora en educación matemática y profesora de matemáticas. Ha participado además en los equipos de colaboración del currículo en las áreas de ciencias y matemáticas en las reformas educativas de 2006 y 2014, y ella es miembro de numerosos comités de evaluación tanto en CONACYT como en la Secretaría de Educación Pública. La doctora es investigadora en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, donde fue profesora de tiempo completo durante 37 años. La doctora es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El trabajo de la doctora María se ha desarrollado desde 1980 en diversos temas en educación matemática. Entre ellos destacan el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje del concepto de variable en el álgebra elemental y la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la universidad, en temas relacionados específicamente con el cálculo diferencial e integral de una y varias variables, las ecuaciones diferenciales y el álgebra lineal. La doctora ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales relacionados con la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas y con la divulgación de la ciencia en distintos países, entre los que destacan España, Francia, Brasil, en donde ha impartido múltiples conferencias y cursos. Bueno, es solo una breve semblanza del gran trabajo de la doctora María Trigueros. Es un honor tenerla aquí. Adelante, doctora. Gracias y bienvenida. Hola, pues es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar. El título de la conferencia se llama Interpelación entre el marco teórico y la investigación en educación matemática, porque quiero hacer referencia como a lo que a uno le sucede en la práctica de la investigación. O sea, no siempre las cosas, por más que tenga uno un marco teórico muy bonito y muy bueno, no siempre funcionan como uno quisiera, y a veces hay que dar una o varias marchas atrás. Entonces, para que no se sientan tan preocupados porque les pase eso, es normal, les pasa a todo el mundo. Entonces, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. A todos los estudiantes, aprovechen muy bien el coloquio, porque es una gran oportunidad. O sea, si todos los estudiantes en todos lados tuvieran este tipo de coloquios, creo que su trabajo se haría cosas que se quieren publicar, investigaciones en donde acá está el marco teórico, acá está la metodología y acá están los resultados. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Es como, aquí tengo que llenar esto que dice marco teórico y no va así la cosa, ¿no? Y bueno, cómo esta interrelación tiene que ver con la objetividad de los resultados de los trabajos de investigación. Y un poquito quiero hablar también de métodos estadísticos que no se usan tantísimo en investigación en matemática educativa, pero a veces se usan, y entonces a veces se le deja todo el peso al método estadístico
y entonces el marco teórico y la metodología también quedan desplazados porque parece que el usar estadística por delante ya garantiza la objetividad de los resultados y que los resultados sean el resultado de una buena investigación. Y bueno, un poquito de reflexión al final, para que todo quede un poquito más unido. Esa es la idea, y mi idea es darles un poquito de ejemplos de algunas cosas que yo he vivido, ya sea en revisiones que he hecho de trabajos o en mi experiencia propia, y que pueden ilustrar lo que o les puede estar pasando en cualquier investigación que se echa a andar, ¿no? Entonces, para mí, el marco teórico en una investigación es como el ancla de la investigación. El marco teórico da una estructura, permite la formulación del problema, o sea, muchas veces, a veces se hace que uno tiene una pregunta de investigación y es válido, o sea, puede tener algo que le preocupa, que quiere investigar, y busca un marco teórico adecuado, eso está bien. Pero a veces, la pregunta se tiene como que reformular con base en los criterios y con en las estructuras del marco teórico, y eso es lo que va a permitir como ir armando la investigación. Es como el cimiento de un edificio en el que, si eso está bien cimentado, pues es más probable, no es seguro, hay que hacer todo lo demás también bien, pero es más seguro que la investigación sea pertinente y tenga como por lo menos una objetividad mayor. Entonces es la base del diseño, el marco teórico que permite hacer una metodología congruente con el marco teórico y encaminar digamos, la visión del investigador hacia tanto los instrumentos de investigación como, cuando ya están los resultados, al análisis de los resultados. Entonces es como un ancla por un lado, y por otro lado es como el compás, como la guía que va diciendo hacia dónde caminar cuando está uno leyendo y haciendo el análisis de los resultados. Entonces es súper importante que cualquier cambio en el marco teórico que se haga en el camino, pues va a incidir en el problema que se estudia. Entonces, si se hace un cambio en el marco teórico, que en ocasiones se vale, porque a lo mejor el marco teórico que uno eligió, con el que uno comenzó, y ahorita lo voy a comentar más, pues no da para ver algunas cosas en los datos, y entonces vale. Pero entonces hay que dar marcha atrás y reconsiderar el problema, reformularlo a la luz de la nueva propuesta teórica, y volver a empezar a recorrer el camino. Pero y entonces por eso creo que la selección muy cuidadosa del marco teórico es importante. Yo, por ejemplo, uso mucho el mismo marco teórico. ¿Por qué? Porque me acomoda, porque me gusta, porque le creo, que díganlo como sea, pero pienso que ese marco teórico me permite formular problemas, me permite ver los datos con mucho detalle, y eso me gusta, y ir muy a fondo de lo que hacen los estudiantes, así casi microscópicamente, y eso no a todo el mundo le gusta, y estoy de acuerdo, pero a mí me gusta y me acomoda, y entonces trabajo así. Pero sí he tenido o enfrentado situaciones en las que hay que ver las cosas de otra manera, porque de repente en la misma investigación sale algo que uno no puede ver con ese marco teórico, y entonces hay que hacer algunas cosas para reformular el marco teórico, pero eso implica mucho trabajo teórico, por una parte, y vuelta otra vez a los datos de investigación, ¿no? Entonces es un poco como ir en ciclos la investigación muchas veces. A veces sale como muy lícita, y a veces hay muchos tropiezos. Por otra parte, la metodología es como el otro brazo, digamos, de la investigación, el otro cimiento de la investigación, y tiene que estar muy bien cimentada. No importa, como les decía hace un rato, no importa que sea un método cuantitativo de tipo estadístico o un método cualitativo, que es el que más usamos. A mí me gustan en general más los cualitativos, pero no tengo tampoco nada contra la estadística, pero sí siento que muchas veces, no solo en matemática educativa, en todo,
Si lo dice la estadística, así es, ¿no? Y se lee mucho más en la estadística de lo que la estadística misma dice. O sea, los métodos estadísticos no tienen ciertas pretensiones que luego nosotros les adjudicamos y, por ejemplo, pretensiones de implicación sobre correlaciones, cosas de ese estilo. Entonces hay que usarlos también, pues, ligados al marco teórico y con mucho cuidado. Entonces, la metodología debe ser muy congruente con el marco teórico, porque los dos son como, están entrelazados. Entonces, si hacemos una metodología para acá y un marco teórico por acá, las cosas no van a funcionar en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues instrumentos de investigación uno puede elegir entre muchos, y yo aquí en matemática educativa como que prevalecen mucho las entrevistas abiertas, cerradas, estructuradas, pero los cuestionarios están bien, o sea, si están bien formulados con respecto al marco teórico y a la metodología, y si están como basados también en lo que se sabe de los estudiantes con los que se van a utilizar, porque muchas veces con los cuestionarios e incluso en las entrevistas el problema es la pregunta. A veces los estudiantes no entienden bien la pregunta o entienden otra cosa en la pregunta, y cuando ya en un cuestionario lo escribieron, pues ya quedó escrito, ya no hay marcha atrás. En la entrevista uno se da cuenta que no están entendiendo y le buscan, ¿no? Pero hay que tener cuidado, y también con la observación en clase hay que ser muy cuidadosos, porque la persona que observa y la guía de observación tiene que estar muy cuidadosamente formulada con respecto tanto a lo que se quiere ver, como a lo que no es tanto dejar afuera, pero lo que no es de tanto interés, porque luego las guías de observación son así, como un recuento de todo lo que sucedió en la clase, y es bien difícil encontrar realmente lo importante que pasó entre tanta cosa. Entonces, pues los instrumentos deben buscar la objetividad y buscar lo que uno quiere preguntar con mucho cuidado, y eso, según yo, es lo más difícil de hacer. Una vez que ya tiene una teoría, uno ya tiene más o menos su metodología, ¿qué voy a preguntar? Eso es para mí lo más difícil. ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? Es lo más difícil. El marco teórico apoya para eso, pero a veces la manera de formularlo es complicada. Y después pues viene la forma de presentación de los resultados, que también es una decisión importante a tomar en una investigación, y que está conectada, que debe estar conectada por lo menos con el marco teórico, porque, como les digo muchas veces, en muchas investigaciones todo va muy bien el marco teórico, la metodología, y luego el análisis de los datos sale quién sabe de dónde, ¿no? Nada de relación, y puede estar tan interesante, pero no tiene relación con la teoría, y entonces las conclusiones pues no se sustentan. Entonces la congruencia la dan tanto el marco teórico como una buena metodología. No sé, me estoy tardando mucho, díganme. Entonces, bueno, pues esto ya más o menos lo dije, se necesita congruencia entre estos dos, y cualquier cambio en el marco teórico afecta a la metodología, cualquier cambio en la metodología afecta al marco teórico, pero no solo eso, afecta a la manera de ver los datos. Entonces, con eso hay que ser sumamente cuidadosos, porque a veces hay que cambiar las preguntas de investigación, y entonces implica un poco de cambio en la metodología. Pero si hay congruencia en todo esto, entonces es muy probable que las conclusiones sean interesantes, sean buenas, porque están como bien sustentadas en toda la investigación. Y eso creo que es algo que toma tiempo aprender, y si se lo dicen a uno en algún momento es importante, porque le ahorran mucho. Entonces, bueno, le llamé interpelación a esto porque a veces, pues sí, el marco teórico normalmente lo hacemos para interpelar, digamos, a la realidad y ver qué nos dice, y hacer la investigación, pero a veces la realidad nos juega en contra de la investigación, y aquí les quiero platicar un poco qué se hace en esos casos, ¿no? Porque en algunos, bueno, casi siempre, cuando ya tiene uno los datos, o sea, es muchísimo trabajo generar los datos, y ustedes lo saben, ¿no? Y entonces ya están ahí los datos, ahora parece que no veo lo que yo creí que iba a ver, o sea, no encuentro evidencia que esté en relación, pero encuentro otras cosas interesantes a lo mejor, pero
no hay esta congruencia con el marco teórico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hay muchos caminos, ¿no? Una opción es buscar dentro del mismo marco teórico otras posibilidades que existen ahí y que o no se han trabajado mucho o no las tenemos tan presentes, no las teníamos tan presentes en el momento de la investigación. Entonces, y ahí pues hay que buscar, a pesar de ser el mismo marco teórico, son nuevos elementos en el marco teórico. Entonces, pues se salva toda la planeación metodológica o no se salva. A veces sí, a veces no hay mucho problema de verlo, los mismos datos que ya se tienen y la metodología la misma, y simplemente usar como otro lente para verlo, congruente con el mismo marco teórico. Entonces, por ejemplo, con la teoría Poe, que todo el mundo la tiene como una teoría muy rígida, muy así, que nomás ve aquí. Y sí, en parte sí, pero pero bueno, es lo que se busca. Por ejemplo, a mí es lo que me gusta, ¿no? Hay gustos para todo. Pero porque permite diseñar muy bien, o sea, y también diseñar práctica de enseñanza. Entonces, bueno, a mí me gusta. Pero en el caso del estudio sobre la regla de la cadena, que es un estudio ya de los 90, ¿no? Es viejo, pero es un estudio muy bonito, y es muy claro. Pues había un grupo de investigadores trabajando sobre eso y tenían muchísimos datos, porque eran datos que venían de un proyecto nacional en Estados Unidos. Entonces había sobreabundancia de datos, pero se estaba trabajando con la teoría APOE, pero con A, P y O. O sea, acción, proceso y objeto. Y no se lograba realmente sacar una conclusión interesante de los datos, pero se veían otras cosas. Y entonces se decidió usar la parte de la E, el esquema, que no se había trabajado y nadie en ese momento sabía ni cómo usarlo, ¿no? Porque nomás estaba en la teoría puesto, porque como la teoría viene de Piaget y en Piaget los esquemas son importantes, pues ahí estaba. Y esto dicho por Dubinsky, no por mí. Entonces, bueno, se miró a los esquemas, se volvió a trabajar mucho en ver lo que decía Piaget y García. Se reestructuró esta parte, más bien se estructuró porque nomás estaban ahí puestos. Y se volvió a mirar los mismos datos con esta idea del esquema y su evolución, y salió una investigación muy interesante, porque lo que puso en relevancia es que los alumnos, cuando aprenden la regla de la cadena, tienen un nombre que es la regla de la cadena y saben que hay que derivarlo de adentro y luego lo de afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, no la usan en ciertas ocasiones. O sea, para ellos la derivada de una función en un paréntesis con un exponente es una regla distinta que la regla de la cadena. Se encontraron como 3 acepciones distintas de la regla de la cadena, y como los estudiantes, para ellos eran las 3, eran algo totalmente diferente, y como viendo las diferencias entre estudiantes que trabajan de una manera o de otra, encontraron como se mostraban distintos niveles de evolución en el esquema, de acuerdo a la teoría de Piaget y García, porque lo que se iban encontrando eran relaciones entre esas reglas, y ya cuando lo habían entendido muy bien, la regla de la cadena ya incluía todas, y era la misma regla para ese nombre. Antes no, y ya incluso, o sea, con un buen desarrollado esquema, entonces incluso podían sacar la derivada del integral, que era como la parte más difícil de la entrevista en aquella ocasión. Y también sucedió casi contemporáneamente, un poquito, sí, al mismo tiempo pasó, pero nos tardamos más porque tuvimos que hacer más, en un trabajo que se hizo en esa misma época sobre la graficación usando las propiedades de la derivada, y también era un mar de datos y no se podía hacer mucho sentido, y ahí también usando la idea de esquema, como ver las cosas con esquema, es salirse de lo muy micro de la POE para verlo como de un poco más arriba,
sigue siendo medio micro, pero un poco más arriba, es como otro nivel de generalización, digamos, otro nivel de análisis. Y entonces también ahí se pudo encontrar cosas bastante interesantes sobre, por ejemplo, la posibilidad de los estudiantes de interconectar la información que da la primera derivada con la de la segunda derivada, que cuando ya sabemos, como quien dice, está bien fácil, ¿no? Pero no, para cuando está uno construyendo, digamos, el conocimiento, es un obstáculo que puede ser difícil de superar, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace esta lectura diferente de los datos, puede ser muy rico, como esto que les cuento, o puede que no resulte y a lo mejor hay que hacer otra cosa. Otra cosa es también buscar otra manera de usar la teoría para analizar los datos. Y en este caso, el único ejemplo que tengo realmente, mi investigación por lo menos, o mi experiencia cercana, es ese mismo trabajo sobre las derivadas, en las que nos dimos cuenta, o lo que salió de ese estudio fue que había como dos esquemas distintos en los estudiantes. Por un lado, los números reales, digamos, y su relación con su corte en distintos intervalos, y por otro lado las propiedades de la derivada. Y lo que jugaba un papel importante en ver el progreso, digamos, de los estudiantes, era poder poner estas dos cosas juntas, porque a veces lo podían poner en un intervalo, pero luego, ¿qué pasaba en el siguiente? Era distinto. Lo más curioso de este asunto era, o es, porque yo creo que sigue pasando, que si tienen la fórmula no les pasa, pero aquí se les daban las condiciones y ellos tenían que dibujar una gráfica que era bastante libre, o sea, no estaba predeterminada por la fórmula, entonces podía ser más gorda, más flaca, pero había algunas cosas que había que cumplir. Y entonces el paso, cómo juntar la información de un intervalo con la de otra, jugaba un papel también importante. Entonces lo que hicimos fue hablar de dos esquemas diferentes que de repente tenían que entrar en juego los dos y no necesariamente se mezclaban armónicamente. Y entonces, como nos quedamos con la duda, o sea, ¿será o no será? Porque a nosotros mismos nos sonaba raro, planeamos otro estudio, porque a veces pues, ya se tienen los datos y hay que hacer algo con los datos. Hicimos otro estudio, lo hicimos con mucho cuidado, hicimos otro instrumento, buscamos otros estudiantes de diferentes universidades y volvimos el instrumento incluía lo anterior también, pero tenía más cosas. Y entonces hicimos un estudio sobre la tematización del esquema, que también es una idea nueva, que de hecho es el único estudio que existe hasta la fecha sobre tematización, y pero que nos permitió como validar lo que habíamos hecho antes por un lado, y por otro lado pues darle un enfoque que también tuviera algo nuevo. Y perdón porque, bueno, el de la regla de la cadena no es mío, pero es de experiencia más personal. Otra posibilidad, y que ahora está como más en boga tanto por razones teóricas como por razones prácticas, es que a veces se necesitan elementos como de otro marco teórico, porque como que la teoría, por más que yo les tire esa teoría a lo mejor no da para eso, ¿no? Y entonces hay que buscar otro marco teórico que pueda ser complementario de alguna manera u otra, porque este asunto de la complementariedad es como, pues depende de por dónde se vea también. Pero entonces preguntarse es lo que me está gustando, porque a veces es un marco teórico que nos gusta, ¿no? ¿Es complementario, no es complementario? ¿Cómo veo esa complementariedad? La tengo que trabajar teóricamente. ¿Cómo formulo la pregunta? ¿Cómo lo meto junto con el otro? Y explicar realmente que esa combinación es como algo nuevo, aunque a lo mejor hay una teoría que prevalece un poco sobre la otra, se toman algunos elementos, pero lo que resulta es algo distinto. Y entonces la metodología y el análisis tiene que ser, y hasta la pregunta de investigación, tiene que afinarse con respecto a ese cambio. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo en las funciones de dos variables que empezamos a estudiar también con Napoe, y nos encontramos con una riqueza enorme en los datos,
muy geométrica que no esperábamos, o sea, una cantidad de fenómenos relacionados con la geometría y con la visualización, digamos, que no podíamos explicar. Tratamos de explicarlo con la visualización, pero no podíamos como realmente profundizar, y entonces nos fuimos hacia la teoría de registros semióticos de Duval, porque sentimos que es aunque es una teoría semiótica, es como bastante afín a lo cognitivo, digamos, y pudimos, no sé si llamarlo afín o no, pero pero bueno, el caso es que combinando y dando cierta coherencia entre los procesos, digamos, de APOE, y viendo un poco a las conversiones y a los tratamientos como procesos en APOE, pero con una herramienta y un discurso, una forma de referirse a ellos mucho más precisa, entonces podíamos explicar mejor lo que estaba pasando en esta relación geométrica de las funciones de dos variables y la comprensión del espacio tridimensional, que casi era cero, ¿no? Y bueno, en el caso de APOE, pues tuvimos que cambiar completamente la descomposición genética, y eso es como cambiar la médula de la espina dorsal de la teoría, ¿no? Entonces, no nos tomó muchísimo tiempo, pero finalmente sí fue bueno. Entonces, bueno, hay muchas cosas que pasan así en la investigación, hay muchos obstáculos, hay muchas cosas imprevistas, entonces siempre hay que estar abiertos a la necesidad de ver más allá de lo originalmente planteado, o incluso cambiar la mirada, o sea, porque a veces los datos nos están haciendo ver una realidad que la teoría no nos deja ver, ¿no? Y entonces a veces hay que replantearse las preguntas desde otro lado para rediseñar desde el marco teórico, o otro marco teórico ya conocido, la metodología, las preguntas de investigación, y esto es puede ser como un ciclo que se repite, esperemos que no muchas veces, pero a veces sí se tiene que repetir. Y entonces aquí tengo otro ejemplo bonito con este proyecto que tenemos de funciones de dos variables, porque hicimos todo lo de funciones con estos dos marcos teóricos, con el resultado de juntar a APOS con la teoría de representaciones semióticas, pero hicimos las actividades para la clase y las probamos una vez, todavía no funcionaban, las probamos otra vez, todavía no funcionaba bien, a la tercera, y cada vez hicimos una investigación, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que mientras no usáramos algo más que APOE para diseñar las actividades, había algo siempre que nos estaba faltando, y a lo mejor era por nuestra culpa, no de la teoría, pero de todas maneras nos estaba faltando. Y entonces en ese tiempo habíamos trabajado con los dos, Rafael y yo, con Mariana Bosch y Joseph Cascón, en buscar un acercamiento, digamos, en la teoría de la teoría APOS con la TAD, que todo el mundo decía, no hay manera. Entonces, bueno, pues la encontramos, encontramos una manera de, perdón, tengo una tosecita medio chocante, encontramos una manera de qué podía la teoría APOS ofrecerle, digamos, a la teoría, a la TAD, claro, cambiando algunos puntos de vista, o sea, no es la TAD tal cual, sino también hay que hacer como que reformular cosas, y qué podía ofrecerle la TAD a la teoría APOE, ¿no? Y entonces, y son teorías pues muy lejanas, ¿no? Pero encontramos la manera, y lo bonito de esto es que cuando dijimos, bueno, pues usemos la TAD, o sea, usemos no la TAD, sino el título de esto, que se llama Apostar, ¿no? Apostar, podía haber sido TADAPOS, pero no sonaba tan bonito, ¿no? Entonces usamos Apostar, y entonces vimos que si bien teníamos algunos, por ejemplo, en la TAD siempre encuentran, o muchas veces encuentran que muchas cosas, muchas veces en las instituciones falla el trabajo sobre la técnica, y por eso hay luego falta, digamos, de comprensión o de aprendizaje de los alumnos. Y nosotros teníamos sobreuso de la técnica, lo cual impedía que se formaran relaciones entre unos conjuntos, entre unos conceptos y otros,
porque mucha técnica por acá, lo entendían muy bien, mucha técnica por acá, a lo mejor lo entendían muy bien, pero cómo se conectaban esos dos, no lo entendían, ¿no? Y entonces, finalmente, después de 3 vueltas, logramos tener unas actividades que dan bastante bien cuenta de lo que, desde el punto de vista, digamos, de cómo se construye el concepto, pero también dan cuenta de que el diseño de actividades necesita tomar en cuenta otros factores adicionales que no habíamos considerado. O sea, pensábamos que pues era como toda poderosa para hacer actividades, y sí es bastante buena, pero de repente no. Entonces, insisto mucho en eso de la objetividad, porque a mí, yo tengo formación de física, ¿no? Entonces, a eso me lo metieron así como con un con tornillo acá en el cerebro, y entonces cuando reviso artículos o tesis o proyectos de investigación, siempre digo, con este marco teórico y con esta metodología que no empatan muy bien, ¿cómo podemos garantizar que los datos van a ser realmente bien, van a poder ser bien analizados y tener objetividad? Y entonces, pues, hay que recomendar que le cambien por aquí y por allá y lo vuelvan a presentar si es que se puede. Con los proyectos normalmente no se puede, porque siempre uno entrega el proyecto el último día, ¿no? Entonces ya no se pueden reformular. Pero en muchos artículos ya enviados a revistas, y a mí me mandan bastante, no sé por qué, artículos que no están hechos por angloparlantes, digamos, sino por gente que no habla inglés y que escribe en inglés. Y me encuentro mucho esta falta de conexión entre el marco teórico y la metodología, y luego entre ambos y los datos. Entonces siempre procuro ser como positiva en el sentido de ayudar, porque pienso que tal vez estas personas estos autores son gente que está empezando, o que ha tenido menos oportunidad de que le revisen. Y siempre, nunca lo rechazo, siempre trato de que le dé la vuelta, pero sí soy muy crítica y doy muchas sugerencias, porque creo que verdaderamente el marco teórico no es un adorno, y eso lo debería de haber subrayado, porque no es ni un relleno ni un adorno, es la estructura, es la base que le da estructura a todo, y la metodología también. Entonces no hay que echarlo en saco roto. También me encuentro mucho esto, tantito de esta teoría para entender esto, tantito de esta teoría para... Dicen esto y esto lo interpreto con Duval, dicen aquello y esto lo interpreto con situaciones, dicen esto y esto lo hago con otra, ¿no? Con ambos nunca, pero o muy poco. Pero el caso es que finalmente las preguntas de investigación no son compatibles con los métodos que están usando, los métodos que están usando no son compatibles con los instrumentos no son compatibles con el análisis, y entonces es como un rompecabezas que finalmente dice, a lo mejor los resultados son bonitos, porque los investigadores sí se estaban fijando en cosas, ¿no? Sí, los datos te dicen algunas cosas, pero no hay ningún sustento para decir estos son resultados objetivos, y no es nada más lo que los investigadores querían ver en los datos, ¿no? O querían demostrar con esos datos. Entonces, los resultados se vuelven muy pobres, porque no hay a veces ni relación entre las conclusiones, ¿no? Esto por acá y esto por allá. Y yo creo que a todos nos ha pasado al principio, pero luego algunos se quedan ahí, ¿no? Y también cuando se juntan dos marcos teóricos, y esto está muy bien explicado en el trabajo que hice con Mariana y con Josep, gracias a ellos, cuando se cambia un marco teórico, o cuando se juntan dos marcos teóricos, no se puede juntar nomás así, voy a usar esto para esto y esto para esto, porque entonces todo queda como disgregado, no hay como puntos de relación entre las cosas, y entonces eso lleva un trabajo teórico que es importante, y que a veces la gente ve como que, ay no, me toma mucho tiempo, y yo lo que quiero es publicar, ¿no? Por ahora cada vez más, ¿no? Entonces,
entonces no vale la pena. Bueno, yo lo que les digo es que pueden publicar un artículo teórico en donde justamente hagan la reflexión sobre la manera como esos dos marcos teóricos pueden unirse, pero no nomás juntarse, sino resultar en algo más complejo, en el que se tienen que reinterpretar las hipótesis. Y es muy interesante porque uno tiene que de veras pensar mucho en el marco teórico. O sea, para mí este ha sido, yo creo, el ejercicio más importante en mi vida, de reflexión sobre un marco teórico. Bueno, quiero sobre dos, pero yo tenía como me tocaba reflexionar más sobre ambos, y se da uno cuenta que hay en los marcos teóricos muchas supuestos, muchas hipótesis escondidas, no están explícitas, y bueno, hay que explicitarlas lo más que se pueda para poder discutir con el otro, porque si no, no hay ni siquiera un lenguaje en común. Entonces, y casi uno saca las uñas contra el otro, casi se vuelve como una especie de pelea, pero es una pelea amigable, en lo que hay que volver a reinterpretar el marco teórico a la luz de lo que podría verse con el otro y viceversa, y encontrar los lugares donde más o menos pueden compaginar y en qué forma pueden compaginar. Y bueno, pues hay que usarlo más todavía para ver resultados bonitos, pero lo que hemos encontrado es interesante, y yo creo que vale la pena. Hay distintas maneras de acercarse a esto. Yo la única experiencia que tengo es lo de la teoría de representaciones, más pobremente hecho, digamos, y esto de la postal, que sí fue una apuesta, y que creo que salió victorioso el asunto, pero hay otras maneras de hacerlo, pero siempre implica replantear un poco la forma de ver los datos, la forma de las hipótesis estas escondidas, traerlas y ver qué se puede, ya sea cambiar o medio flexibilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, en ambos se habla de la descomposición genética, aunque siempre se aclara que no es única, que no tiene ni siquiera esa pretensión, pero como si construir un concepto matemático fuera independiente de si estás en primaria o en el posgrado, ¿no? Y no hay esa pretensión realmente en la teoría, pero parece, así está formulado, así parece. Entonces, bueno, ahí fue muy fácil el cambio, porque nada más lo hicimos relativa a la institución. Pero ese cambio son dos palabras y es fuertísimo, porque hace evidente que no es lo mismo construir para ingenieros, inclusive, por ejemplo, el cálculo, que para matemáticos o para administradores, yo qué sé, y obviamente en los niveles de escolaridad. Y también pusimos el sujeto genérico de la institución, son dos palabras también, que hacen evidente algo que sí está en la teoría, pero no está puesto, y lo que hace pensar la teoría es que todo mundo construye igual, todo mundo, no importa la edad casi, ¿no? Eso también es muy anti-piagetiano, que no debería de ser, ¿no? Pero el poner eso, estoy estudiando la construcción de este concepto en este contexto, en esta institución, con alumnos de tal naturaleza, y entonces, pues, esta descomposición genética es para esos, ¿no? A lo mejor sirve para otros, o hay puntos en común, pero se hace evidente que la pretensión no es tan universal como lo parecía, ¿no? Entonces eso fue bonito, pero nos tardamos mucho, pero el tiempo valió la pena. Y vuelvo a los métodos estadísticos, porque hay métodos estadísticos muy bonitos, hay métodos estadísticos cada vez más, o sea, también ahora con los métodos de análisis de muchos datos y hay cada vez más métodos, digamos, para hacer análisis cuantitativo de datos, y bueno, yo supongo que se empezarán a usar otra vez más, porque al inicio se usaron más porque era la manera de hacer científica una investigación, porque si no había estadística no era científico, aunque uno se pregunta qué tan científico es el uso de la estadística. Pero entonces, sí lo traigo al juego porque yo creo que van a empezar a subir o a hacerse más
investigaciones de esta naturaleza. Y yo creo que en esos casos también el marco teórico y una buena metodología son insustituibles. O sea, porque si no también ve uno en los resultados de la estadística cosas que no, realmente no compaginan con la realidad, por más que uno crea, y lo vemos todo el tiempo en las investigaciones médicas, ¿no? O en las agrícolas. Son un montón de estadística y nos dicen que no comamos huevo, ¿sí? Nadie come huevo. Bueno, pero y luego resulta que no, que el huevo sí era bueno, ¿no? Lo que no hay que comer, ya no sé qué es, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque leen en los datos las correlaciones como si fueran implicaciones, o ven en los datos algunas cosas que a lo mejor la variabilidad es mayor de lo que deberían permitir para ese caso, o para el número de datos, o lo que sea, y entonces, pues sí es importante, y ahí vemos que el que haga investigación estadística no hace científico el campo, aunque lo publiquen en Nature, o sea, no tiene necesariamente que ver. Entonces, lo importante de todo es esta interrelación entre las fases o las partes de la investigación. Entonces, deben tomar las mismas precauciones que se usan para la investigación cualitativa. Entonces, yo creo que los estadísticos también tienen que aprender de la investigación cualitativa, de la investigación cualitativa, porque les salen cosas raras. Entonces, otra vez, lo mismo, yo solo les quería platicar un ejemplito, porque después de todo ese trabajo que hicimos con las derivadas, que nos llevó años, sacar, son 2 artículos, pero fueron de muchísimo tiempo de estudio y revisados siempre por un grupo de gentes que nos daban mucha retroalimentación, y a pesar de aquello no caminaban las cosas, pero finalmente caminó lo de la interacción, la doble triada le llamamos, pero la interacción de los esquemas, y funcionó en el otro estudio. Y entonces teníamos todos esos datos, y yo tuve una tesista en el ITAM de licenciatura. Entonces se los di, y en el ITAM los matemáticos toman bastante estadística, pero le dije, no vamos a usar lo que sabes. Sí usamos un poco de estos métodos de componentes principales y cosas así, vimos algunas cosas, pero luego le metimos la estadística implicativa. Y eso fue para mí súper bonito, porque a la hora de meter la estadística implicativa es un método que mide implicación, no correlación, a través de álgebra booleana y algunos otros supuestos, ¿no? Es francesa, por cierto. Pero metimos los datos al programa de la estadística implicativa, y las gráficas sacan unas gráficas muy bonitas además. Pero en esa época no las sacaba tan bonitas, había que moverle 80 veces para ver que decía una casa que se veía como un garabato, y adentro le empezaba uno a mover y salían bolitas y flechitas, pero costaba mucho trabajo. Cuando empecé, así a mano. Bueno, sí, debe haber sido a mano. Pero esa siguiente versión, que era un garabato, y entonces uno jalaba cosas, veía cosas raras y decía, a ver, ahí le jalo, y empezaron a salir unas maravillas, ¿no? Entonces, bueno, lo que salió en la estadística implicativa fue exactamente la conclusión que sacamos, o sea, todo se acomodó exactamente la conclusión que sacamos de los estudios previos. O sea que eso como que, bueno, es una validez, digamos, una validación, digamos, con otro método, de algo que se hizo cualitativamente, y esto me pareció muy, muy bonito. Pero puede ser que no hubiera salido, les pregunto les presento el que sí salió. Pero hicimos otro una vez con otra cosa y no funcionaba. Entonces regresamos a la investigación para ver, porque pues también dice algo, si no sale algo más o menos congruente, pues hay algo que tal vez no está bien interpretado, o tal vez no está bien de inicio. Entonces esto es de la investigación, es vueltas y vueltas, ¿no? Ciclos y ciclos que van mejorando cada vez. Bueno, pues ese es justo la moraleja de lo que yo les quería platicar, que el marco teórico y la metodología son una unidad como casi que no se puede disociar, y que constituyen la base la base fundamental para que el que lee
la investigación o al que se la platicas, te cree. O sea, porque si no está bien, si está tan valiente, aquello se cae a la primera pregunta que te hacen, ¿no? Entonces, es en particular en las ciencias sociales, y pues la matemática educativa es como una ciencia social, en donde no hay reglas, porque yo siempre digo que es muy fácil que los físicos y los químicos, yo luego no tanto, pero los físicos y los químicos que luego son los que mandan en el SNI, ¿no? Critiquen los proyectos de las ciencias sociales y vean así un poco como menos, porque ellos tienen leyes y no se tienen que plantear todo esto, o sea, porque las leyes de la física ahí están y solo se lo replantean cuando algo no funciona, pero la metodología también está muy clara, o bastante clara, y en las ciencias sociales es una maraña, y entonces desenmarañar aquello no es tan fácil, ¿no? Y a veces es hasta más difícil que lo que ellos hacen. Entonces, no hay esos principios, pero no hay que olvidar que aunque no lo haya, pues lo podemos ir haciendo, ¿no? Y conforme pase el tiempo, supongo que habrá menos marcos teóricos. Esa es la misión de Michelle en la vida. Estoy en buenas manos. Pero sí, es algo que toma mucho tiempo y a lo mejor nunca se logra, como en la física, digamos, no sabemos, pero a lo mejor sí, a lo mejor Michelle se convierte en Newton. Michelle Newton. Pero sí hay que buscar que también hay demasiada diversidad de marcos teóricos, y en mi opinión muy personal, hay muchos que son casi el mismo. Sí. Nomás se llama distinto y le ponen acá por allá, pero realmente, o sea, si lo ve uno como muy críticamente, pues no hay tantas diferencias, pero si se lo dice a quienes lo hicieron, entonces no hay manera, ¿no? Pero si lo ve uno sin ellos, hay algunos que de plano, y yo creo que el tiempo tendrá algo que decir en esto, ¿no? Pues es todo lo que les quiero platicar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguien tiene aquí? A ver, Gabriel. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante y nos cae de perlas aquí para los cursos que estamos dando en el programa, ¿no? ¿Nos podría compartir algunos tips como para identificar la coherencia entre la pregunta de investigación, el marco teórico y la metodología? Fíjate que yo creo que el mejor tip es leer bien y entender bien el marco teórico, porque, y lo digo porque hasta a mí me ha pasado, o sea, no crean que uno no es perfecto para nada, ¿no? Pero a veces tomas una metodología, a veces porque estás trabajando con fulanito y fulanito esa es la que usa, ¿no? Y puede ser válido, pero entonces estudiala bien, ¿no? Para que todo vaya siendo congruente, y luego decides que mejor le juntas tal otra porque como no te está dando buen resultado, mejor lo juntas, pero no haces el trabajo, este trabajo que es algo, ¿no? De pensar las dos cosas y pensar cómo se relacionan realmente, aunque de primera vista parezcan tener una relación, luego no es tan clara la relación o no es tan fácil de explicar, ¿no? Entonces yo creo que el estudio en programas como de una diversidad de marcos teóricos, es interesante, hasta para que los alumnos también vean y digan, estos dos pues casi son lo mismo. ¿Cuál me gusta más por la manera como se está expresado o lo que sea? Pues a lo mejor me gusta más que y lo usa. Pero yo creo que la verdad, que muy poca gente se mete en serio al marco teórico. Y yo creo que ese es el ¿perdón? Se quedan en la superficie. Se quedan en la superficie y entonces yo lo veo con APOS que es un marco teórico que aparentemente es muy fácil. Tiene 4 estructuras: acción, proceso, objeto, esquema, los mecanismos de construcción, y entonces parece que es muy fácil, y a la hora que uno lo usa,
y lo ve en muchas publicaciones que uno dice, no, pero esto no es Apos, ¿no? Esto es una versión muy superficial justamente de Apos, en lo que a esto le llamo acción y a esto le llamo, no tiene nada que ver con lo que dice la teoría. Y de esas hay millones de investigaciones, incluso publicadas, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la teoría de situaciones, que de repente uno la ve usada, dice, pues eso no es lo que yo entiendo de la teoría de situaciones, y probable, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero de repente, o la TAD también, la TAD es bien difícil también, porque también parece que la institución ya como que tiene un lenguaje que suena además elegante, más elegante que el de Apos, pero a la hora de ponerlo de concretarlo, digamos, en la investigación, no es tan fácil si no lo conoces a fondo. Y tenemos otro ejemplo de uso de Apostad también, y ese no lo puse aquí, lo debería de haber subido, ¿verdad? Dirigimos una tesis a Benilde y yo juntas aquí, y usamos Apostad, pero primero usamos TAD, digamos, para hacer el análisis praxeológico, pero del fenómeno de modelación, que es un fenómeno real, para llevarlo hasta hacer toda la transposición, para llevarlo a un fenómeno didáctico, digamos, o a algo que se pudiera llevar a una clase de álgebra lineal de tercer semestre, o sea, elemental. Y después, para ponerla en la clase, usamos Apostad. Hicimos una descomposición genética, pero hicimos las actividades con las dos, y la verdad salió súper bonito, según yo. No hemos publicado mucho, pero salió bonito. No sé si eso te... Sí, gracias. ¿Alguien más Andrés, tiene una pregunta? Exacto. Todos ven las actividades. Ok, Sí, gracias. Sí, gracias María por tu presentación. Son varias cosas, pero voy a centrarme en una en específico, una pregunta muy específica sobre uno de los caminos alternativos que mostraste sobre la utilización de varias teorías, precisamente marcos, cuando los hechos no corresponden o no se pueden explicar con una sola teoría, y una de las alternativas es usar otra, o unirlas, pues. Puede ser, también esa opción no la puse, pero puede ser, esta no funcionó, pero hay que Utilizamos estudiar otra, esa, claro. la moraleja es que hay que estudiar. Sí, en la opción esta de utilizar dos teorías, que está también muy relacionada con la plática de Michelle el lunes pasado, mi pregunta es, y a raíz también, por cierto, de leer, en particular dos, yo leí tu trabajo, por cierto, aquí lo tengo, el de Educational, que fue publicado, lo leí con cuidado. Anoche se puso ahí. Él sí estudió. Ya lo había leído desde Para por criticarlo. cierto. No, porque... Todos locos. Sí, porque me gusta esa idea, pues, de cómo tratar de tejer dos teorías o más teorías para explicar algo. Entonces, bueno, y otro artículo que lo comentamos en la comida el lunes pasado, que se llama, lo publicaron 4 personas, uno sobre la ontosemiótica, entre ellos Godino, y el otro fue del génesis instrumental. Entonces, pero me llamaba la atención que en ambos artículos se trataba de explicar un marco con otro, es decir, tratar de utilizar los elementos de un marco para explicar los elementos del otro marco. Mi pregunta es esta, en concreto, a ver si te explico. ¿No existe la tentación a veces de colocar una teoría o de subsumir una teoría con la otra, con la intención de que una teoría no la trague, sino que no sea necesaria incluso otra teoría con una sola? ¿No existe la tentación de unificar unas teorías? Bueno, o sea, yo creo que la tentación existe y la posibilidad está abierta, o sea, a lo mejor sí se puede, como cuando digo hay teorías que son casi la misma, yo creo que eso con una visión más en el futuro, cuando los que hicieron las teorías ya no estén, no se puede hacer mientras estén. Pero a lo mejor alguien que lo estudie bien a fondo y puede llegar a unificar esas dos teorías. Digo, sí ha pasado en la física, ya ha pasado esa es la historia de la ciencia, ¿no? Teorías que se van uniendo o que se van complementando, pero en algún momento se empiezan a hacer marcos un poquito más, más generales, digamos, ¿no?
De todas maneras, cuando estudias los fenómenos usas una cosita, ¿no? Pero bueno, aquí sí, ¿no? La idea era vencer esa tentación, ¿sí? Y no llegar con mi teoría es la buena y se come a la tuya, ¿no? O mi teoría, entonces, porque entonces no se hubiera comido la tarde, ¿no? Porque, Sí, claro. porque la TAD es más general, ¿no? Entonces, pero ¿cómo te come la TAD? Pues indigesta. Porque hay muchas cosas que le van a hacer daño, ¿no? Entonces se trataba de mirar a las dos teorías sin que hubiera esta indigestión, ¿no? Y entonces, pues al tratar de como ver esas hipótesis implícitas y tratarlas de a lo mejor aligerar, o a lo mejor ahí estaban, pero nadie que las lee las ve porque no están dichas, ¿no? Entonces las pones sobre la mesa para que todo el mundo las vea, y entonces, ok, si esto se puede, entonces a lo mejor se podría trabajar con esto de la otra teoría, y entonces lo que se trató de hacer es como un nuevo marco teórico, digamos, en donde se puedan usar elementos de este diálogo y tener cuidado de verlos como elementos de ese diálogo y no nada más, ahora uso la TAD para ver mis actividades, porque no era tan fácil, porque están construidas a un nivel de análisis diferente. Y entonces lo que se ve de acá no se ve de acá, y lo que vemos acá no se ve de acá, porque necesitas microscopio electrónico para ver esto, y acá necesitas telescopio, ¿no? Entonces, el poner es por eso que yo creo que no es tan fácil decir esta se come a la otra, porque hay que retrabajar todas esas minucias, porque la TAD tiene esto de la praxeología personal, pero no lo entienden tampoco muy bien, y ahí yo creo que Apos tiene una praxeología personal, vamos a decirlo así, o más centrada en el individuo, que también es institucional, porque la metodología de trabajo en clase y la metodología de investigación es un poco más, es colaborativa, y eso es más congruente, digamos, por otra parte con la TAD. Entonces, es por eso que más bien hay que buscar esos como puntos de posible encuentro, que a lo mejor parecen como tangencia, así como ocasional, pero que no, que si uno les rasca un poco, se pueden, pero sí hubo que estudiar mucho de los dos lados, en los dos casos. Sí, sí. Sí, muchas gracias, María. Y como se decía, yo veo una gran coherencia con mi charla. Sí, yo la vi, dije, ay, no me voy a repetir por de la mi ser. mañana, el lunes. Sí, y es claro que todo lo que ha dicho lo muestra. Y la primera vez que me enviaron a revisar el papel sobre la conexión apostad, leyendo el título, pensé que ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible hacer eso? Sí, sí, pero funciona, y como lo explicas muy bien, hay que respetar los principios de y entender en profundidad los principios de cada teoría, y tener respeto a cada uno. Exacto, eso es. Sí. Y yo pienso que tengo unas preguntas, pero voy a comentar sobre lo que escribe en tu reflexión final. Constituyen la base fundamental en cualquier disciplina. Y yo no diría tanto, porque hay una disciplina con que trabajamos bastante frecuentemente, es la historia de las matemáticas. Y como se ha mostrado en el trabajo que hicieron de reflexión sobre las relaciones entre historia y didáctica de la matemática para el coloquio de 2012 en París, el grupo que trabajó, es claro que para muchos que trabajan en historia de la matemática no dicen que no necesitan una teoría previa. Y no funciona sobre esta base como nosotros. Yo pienso que es diferente de otras ciencias sociales, pero en historia no es necesario para ellos, y muchas veces hemos tenido discusiones muy fuertes,
porque decían que querían ver la historia con las manos libres y que la teoría les impedía hacerlo. Y hay toda una teorización de historiadores que explica esto. Por eso hay que, quizás en cualquier disciplina es una generalización. A lo mejor me sale la física. Me sale la física. Pero para todo lo que decías sobre, tenemos unidades de investigación, de análisis que son diferentes. Y como lo decía el lunes, para nosotros trabajando en el grupo de Bremen, fue la primera cosa que descubrimos, porque mirando a la video de Ferdinando Azzarello, donde se veían dos alumnos, incluso no se veían bien la pantalla de la computadora, se veían los restos, sí, las sus manos. caras, Yo los restos. Sí. Y es claro que para la TAD, y unas informaciones sobre la situación, su contexto, pero para la TAD, para la teoría de situaciones, no había la información que se necesitaba, e incluso para los abstracción y contexto, para Dreyfus y Kidron era lo mismo. Nos faltaban elementos porque no teníamos las mismas unidades de análisis. Y como tú lo decías, para poder dialogar se necesitó crear lo que hemos llamado praxeologías de investigación meta, para poder comparar nuestras praxeologías de investigación. Pero mi pregunta concierne a Positano, porque pensando, hay la decomposición genética es algo central en Apoy, y en la TAD hay los modelos epistemológicos de referencia, que son también centrales y que cumplen dos funciones un poquito diferentes. Por el nivel de análisis. Sí, pero cómo conecta, cómo ve el diálogo entre decomposición genética y modelo epistemológico de referencia, y cómo maneja la complementariedad entre estas dos nociones que tienen sí, son dos niveles diferentes, pero los conecta, digamos, el hecho de que ambos son como un análisis epistemológico, digamos, que la epistemología juega ahí, y la crítica a la manera en que se juega en la institución también está presente en ambas. Una anécdota, porque es anécdota, es que yo los criticaba a los de la TAD, porque decía, pues ustedes siempre dicen que existe el modelo epistemológico de referencia, pero ¿dónde está? No se construye. Bueno, se construye, pero en ese momento que estábamos en el diálogo, jamás habían publicado. Desde ahí lo empezaron a publicar. Okay. Porque yo les dije, es muy fácil, yo lo tengo en la cabeza y el que me lee, pues que se lo adivine, ¿no? Y nosotros lo ponemos ahí, lo pueden criticar. Nosotros pensamos que así, y puede cualquier gente decir, no, yo pienso que no. Bueno, probemos los dos, ver qué funciona, y si es mejor el otro, pues mejor el otro, ¿no? Pero en ese momento lo empezaron a publicar, o sea, fue también algo que surgió del diálogo. Entonces, yo creo que el resultado del diálogo es ahí menos claro, digamos, porque acá en el modelo epistemológico de referencia, lo que estás viendo son las preguntas macro que quieres hacerle a la institución, digamos, o a distintos niveles, puede ser también de la institución, aunque no llega hasta este chiquito, y parte de acá, ¿no? Y entonces lo que pensamos es que si el análisis con la descomposición genética está muy bien hecho, eso da lugar, y eso lo vivió también Avenida en el trabajo, da lugar a plantear preguntas que cuando ves las cosas desde acá no surgen, porque estás viendo, insisto, como a nivel micro, y entonces salen cosas de mucho detalle que se pueden incorporar al análisis praxeológico, al modelo de referencia,
a lo mejor en el nivel, por ejemplo, de los momentos de estudio o del desarrollo de las técnicas, por ejemplo, porque las técnicas de APOE son muy precisas. Entonces, como que pueden los dos cuestionarse un poco en estos términos, y pues lo que nosotros usamos fue un poco de las preguntas del modelo epistemológico de referencia en lo que hicimos para las funciones de varias variables, para ver qué había, como si lo veíamos desde arriba, qué había que no estábamos viendo desde abajo, y usamos la postal para limpiar, digamos, nuestras actividades, hacerlas más coherentes con la institución, más coherentes con el contexto en el que se usan, y sin perder, bueno, perdimos porque quitamos un montón, ¿no? Pero sin perder de vista la construcción que nos dicta la descomposición genética. Entonces eso también fue muy interesante, porque eso lo vimos como que esa interrelación se ve muy clara a la luz del diseño experimental, digamos, el diseño de las clases. Pero sí, es difícil. Y es tan difícil esto porque pisa uno callos, ¿no? O sea, de todo mundo. Y en la versión en español, el artículo terminaba diciendo, este diálogo fue posible gracias a quienes eran los participantes, porque somos amigos, ¿no? Porque no se puede dar entre otras personas, ¿no? Saltan chispas, ¿no? Aquí hay un comentario de la doctora Solange. Dice que la evolución natural de la teoría gracias al análisis de un conjunto de datos, ¿no? Que la teoría ha evolucionado también gracias a los datos. Y Darlik Q hace una pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre un modelo epistemológico de referencia y la descomposición general? Hola Solange y Dani, me da gusto que estén oyendo. Pero bueno, acabo de explicar lo de la diferencia. La diferencia es enorme, ¿no? Pero ¿cómo se sí, pues completa. Lo que me parece que es más difícil contestarla así en abstracto, porque cuesta como más ver esos niveles. Pero en el trabajo de Rita me parece que cuando analizamos la práctica de modelización matemática en las instituciones de ingeniería, estábamos como un modelo epistemológico, pero que venía desde la práctica. Y ahí la TAR no tiene problema, porque uno puede de todas maneras analizar esas praxeologías. Entonces era como un modelo epistemológico Sí, que es de referencia. Sí, de referencia, pero de la modelización matemática. No tenía que ver, digamos, con... Ahí, inclusive yo como que, digamos, de alguna manera me hice un lado, porque yo lo entendía perfecto. El nivel de análisis no era para Apos. Pero sí. La descomposición genética fue más micro, y eso permitió, porque como que el modelo epistemológico permitió identificar el modelo matricial, ¿no? como el modelo clave, y el problema inverso, el problema de modelado inverso, y la inversa de la matriz como un elemento clave. Fundamental. Entonces, con la descomposición genética ya trabajamos el modelo matricial y cómo se construía la técnica de la inversa de la matriz. Y pensando también funcionalmente, o sea, como en términos de una transformación matricial, que no le llamamos ni lineal. Pero sí, eso fue muy importante, y se conectaron a este nivel, y luego el análisis lo hicimos con Apostal. Pues siento que si hubiéramos usado solo la TAR nos hubiera obligado a hacer un análisis más macro, que a lo mejor no hubiera llegado bien al aula, porque no era nuestro interés como construir el modelo matricial por construirlo. Y lo que vimos en el aula fue súper bonito, porque además lo hicimos con dos grupos diferentes, y pusimos el problema, y los alumnos trabajaron súper bien y le dieron sentido al algoritmo para encontrar la inversa, bien sustentado en la transformación y en el papel que jugaban las matrices elementales. Fue súper bonito, porque prácticamente, bueno, guiados, digamos, con actividades, pero prácticamente lo hicieron solos y les gustó muchísimo. Bien, lo de Solange, pues era un comentario. Sí. Efectivamente, muchas veces los datos son los que interpelan a la investigación, y pues son los datos, también hay que hacerles caso, ¿no? A veces uno quiere como...
Benjamín, sé que te estamos robando tiempo, pero Ya. no quisiera ya terminar sin hacerle yo este comentario, porque me parece que pensando en los estudiantes que nos están escuchando, me he topado con estudiantes que tienen muchas dudas entre la diferencia entre un marco teórico, un marco de referencia y un marco conceptual. Esa es una, como cuál es su punto de vista. Y la otra es, usted ha argumentado que un marco teórico en específico nos ayuda a construir la metodología. ¿Nos podría decir en qué sentido esa ayuda? Porque me parece que la metodología se ha visto como este proceso donde describes a los participantes, donde describes los instrumentos, donde describes el método, cómo vas a analizar los datos, pero no se le da esa importancia que usted ha resaltado en el sentido de que el marco teórico me lleva a la metodología, porque yo me cuestionaría un poco si cualquier marco teórico me va a ayudar a la metodología. Entonces no sé en qué sentido ayuda, si nos puede... Bueno, a lo mejor estoy muy sesgada por los marcos teóricos con los que he trabajado. Ah, ok. Es APOS, un poquito la TAD. Pero, por ejemplo, la APOS, ¿en qué sentido le ayuda? La APOS tiene toda una metodología bastante rígida de investigación dictada por la propia autoridad y de una metodología bastante rígida de enseñanza también, dictada, digo, o sea, está muy bien delimitado, o sea, esa es la parte, eso también nos ayudó para la unión entre la descomposición genética y el marco epistemológico de referencia, porque teníamos el ciclo de enseñanza, y entonces en el ciclo de enseñanza, pues, podíamos ver mucho la injerencia de un modelo epistemológico de referencia, independientemente de la descomposición genética. No, yo creo que en un marco teórico sólido, porque también hay marcos teóricos, porque el marco de referencia, yo como soy física lo entiendo de otra manera, ¿no? Te permite ver dónde te vas a parar y cómo vas a analizar las cosas, ¿no? Y es importante, pero el marco teórico y el marco conceptual para mí son lo mismo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el diseño de instrumentos, si yo tengo una descomposición genética o tengo un modelo de referencia epistemológico, los instrumentos que voy a usar tienen que ser congruentes con cada una de las preguntas que plantea el modelo epistemológico de referencia, o con cada una de las construcciones, así como hormiguita, de la descomposición genética. Entonces, y aquí Avenir te lo puede decir, hay preguntas que si no tienes un marco teórico y no te riges por tu marco teórico, no se te van a ocurrir. Y que a lo mejor se te ocurre una pregunta que te parece muy interesante, pero con ese marco teórico no la vas a poder ver, ¿no? Es ahí donde yo creo que están como muy amarrados. Bueno, pues muchas gracias, es un tema muy interesante, que lástima que el tiempo es limitado. Regresamos en unos 5 minutos para escuchar la presentación de nuestro estudiante Benjamín. Perdón, Benjamín. Gracias.